Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, de acuerdo a la encuesta intercensal de 2015 realizada por el INEGI, en nuestro país vivimos alrededor de 119 millones de personas, de los cuales 40 millones son menores de 18 años, prácticamente 1 de cada 3 mexicanos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó en 2015, lamentablemente, que México ocupó el primer lugar entre los países integrantes de la organización en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989. A lo largo de sus 54 artículos, la Convención reconoce que los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. México forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es uno de los tratados internacionales de derechos humanos más ratificados en el mundo. Los Estados partes estamos obligados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño, protegerlo de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Específicamente, existe el compromiso de proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales, tomando todas las medidas que sean necesarias, ya sean de carácter nacional, bilateral o incluso multilateral. En México tenemos importantes avances legislativos en la materia, que incluso ha reconocido la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Menciono dos. Uno, la inclusión y reconocimiento del principio del interés superior del niño en el artículo 4 constitucional, con lo que reafirmamos nuestro compromiso con la promoción, observancia y protección de los derechos humanos. Número 2, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya finalidad es garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los menores, conforme a lo establecido en la Constitución Política y tratados internacionales. La nueva legislación establece la creación de un sistema nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y distribuye competencias y bases de coordinación entre la Federación, entidades y municipios, poderes legislativo y judicial y órganos autónomos. Compañeras y compañeros legisladores, en el Senado de la República y particularmente en el grupo parlamentario del PRI, siempre hemos tomado como un compromiso permanente trabajar y legislar por los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por su integridad, por su educación y por su desarrollo pleno. La misma responsabilidad, interés y compromiso que observamos hoy en otros poderes y órdenes de gobierno, por lo que creemos que hemos avanzado como Estado para afrontar este gran reto, pero necesitamos ser más contundentes. Por lo tanto, nos manifestamos a favor de este punto de acuerdo y agradecemos la suma de los demás grupos parlamentarios con el objetivo de que todas las autoridades, sean del ámbito ejecutivo, legislativo o judicial, refuercen acciones para prevenir y atender y sancionar el abuso sexual infantil,
así como cualquier forma de maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes y jóvenes son nuestro presente y significan nuestro futuro. Tenemos que cuidarlos, quererlos y proyectarlos como seres humanos felices, íntegros y productivos. Nuestro país se los agradecerá. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Lisbeth Hernández Lecona para hablar sobre el dictamen que exhorta a fortalecer las medidas y perfeccionar los mecanismos para la garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Tiene usted el uso de la palabra, distinguida senadora. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, hablar de los niños, niñas y adolescentes es el más sublime de los sentimientos de la esperanza. Es medular dentro de la agenda nacional e internacional. Así lo demuestra diversos instrumentos jurídicos, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989, ratificada por México en 1990. Ante este reto, se han impulsado múltiples acciones encaminadas a proteger y promover los derechos fundamentales de este sector de la población. Sobre el particular, uno de los principales esfuerzos es el relativo a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento jurídico en el que reafirmamos nuestro compromiso por garantizar a los menores el goce y ejercicio de sus derechos básicos, como son el derecho a vivir en familia, a la alimentación sana y nutritiva, a la salud, a la educación, al vestido, a la vivienda, al respeto, a la identidad y nacionalidad. La ley significa un cambio de paradigma en todo el país, al pasar de un enfoque asistencialista a uno garantista, en favor de la niñez y la adolescencia, dotando de facultades y señalando obligaciones a los tres órdenes de gobierno. Si bien es cierto que la armonización estatal respecto a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes ha sido el proceso más rápido en la historia legislativa de México, resulta de vital importancia que la materialización se garantice al máximo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Para ponderar la trascendencia del asunto, no podemos omitir que la Convención es el ordenamiento más ratificado en la historia mundial y hasta el día de hoy el que más protege y garantiza un disfrute óptimo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dicho instrumento jurídico es el texto internacional más completo que existe en cuanto a la protección de los derechos de la niñez. Entre las aportaciones más importantes de la Convención está la concerniente al interés superior del menor, principio que en México se encuentra consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución Federal. Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI estamos a favor del pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. La salvaguarda de su integridad, desarrollo y bienestar constituye una tarea fundamental y permanente del Senado mexicano, responsabilidad de la cual el Senado de la República no podemos ser omisos. Por ello, es primordial que en el proceso de armonización y materialización de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las entidades federativas fortalezcan las medidas y perfeccionen los mecanismos para la garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Lo anterior con el objetivo de cumplir cabalmente y potenciar los alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. En consecuencia, los legisladores del PRI reiteramos nuestro voto a favor y hacemos el llamado para que se pronuncien en el mismo sentido. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Lisbeth Hernández. A continuación, y en el uso de la palabra, la senadora Yolanda de la Torre Valdés, para referirse al dictamen en torno a la edad mínima para contraer matrimonio. En tanto se acerca a la tribuna la senadora Yolanda de la Torre, tiene el uso de la palabra la senadora Meli Romero Celis para hablar sobre el dictamen relativo al abuso infantil.
Gracias, senador presidente. Me permito expresar una opinión en torno a todo lo que estamos dictaminando el día de hoy, con el fin de cuidar y proteger y garantizar sobre todo los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En particular, el abuso es un acto inadmisible en cualquier sociedad. Atenta contra la integridad, la convivencia, pero sobre todo atenta contra los derechos humanos de las víctimas. Esta problemática del abuso en las diferentes vertientes que pueden existir resulta más grave cuando se trata de los menores de edad y afecta, por supuesto, su vida cotidiana. El maltrato infantil contempla desde el abuso físico y psicológico hasta la desatención, la negligencia, la explotación comercial, que pueden causar un daño a la salud, al desarrollo o dignidad del niño e incluso ponen en peligro su vida. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, existen 21.6 millones de niños, niñas entre 0 y 14 años en nuestro país. Esto es aproximadamente el 18% de la población total en México. Estudios recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia revelan algunos datos para México que a todas luces resultan preocupantes. 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida. 62%. 6 de cada 10 niños que podemos conocer o con los que podemos establecer contacto han sufrido maltrato. 10% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela y 5.5% ha sido víctima de violencia sexual. 5.5%. 16% también ha sufrido violencia emocional, en algún sentido, no física, pero sí emocional. Esto evidentemente tiene consecuencias para ellos como niños, pero también posteriormente cuando llegan a ser adultos. Se trata pues de un problema público que afecta no solamente a estos niños y niñas, sino también a los padres y a la sociedad en general. Contribuye a problemas tan graves como la deserción escolar, la desintegración familiar y está vinculado, por supuesto, a el consumo de drogas, de alcohol, a las adicciones y a la violencia en general. En este contexto, el Gobierno federal ha implementado diversas estrategias y acciones para su atención. El Programa Sectorial de la Secretaría de Salud 2013-2018 contempla realizar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias del maltrato y la violencia familiar. Y además, busca que haya difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con líneas de acción con perspectiva de género. En este marco es muy importante destacar también que con la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se tiene como objetivo fundamental garantizar, proteger y promover sus derechos humanos. No obstante, reconocemos que aún persisten retos formidables que debemos de atender de manera prioritaria, ya que las niñas y niños mexicanos representan el futuro de nuestro país, son ellos quienes van a conducir a esta gran nación. Tenemos que coadyuvar al cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual es indispensable fortalecer las campañas de sensibilización a toda la sociedad sobre las consecuencias del abuso infantil. Campañas que deben ser impulsadas y respaldadas por autoridades de todos los órdenes de gobierno, de manera, por supuesto, con organizaciones de la sociedad civil, porque la información es fundamental. Necesitamos sensibilizar a través de la información. En tal virtud, nos sumamos, por supuesto, al exhorto respetuoso del Senado, a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que fomenten campañas de información para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil, sobre sus consecuencias lamentables también.
Además, también buscamos hacer un exhorto respetuoso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere un aumento en los recursos al sector de desarrollo social con el fin de garantizar los derechos de niñas y niños. En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de fortalecer las políticas públicas tendientes a salvaguardar los derechos y el desarrollo mismo de las niñas y niños mexicanos, por lo que seguiremos apoyando las medidas impulsadas desde el gobierno federal y con la participación de la sociedad en general, promoviendo siempre las iniciativas que contribuyan a este propósito fundamental. Dada la trascendencia pues de esta proposición, votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias, distinguida senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Yolanda de la Torre Valdés para referirse al dictamen en torno a la edad mínima para contraer matrimonio. Tiene usted el uso de la palabra, distinguida senadora. Bienvenida. Sí, aquí está bien. Creo que aquí está bien. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, con su venia, senador coordinador Emilio Gamboa. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy sometemos a su consideración es de gran relevancia, porque visibiliza las distintas violaciones a los derechos humanos relacionados con el matrimonio infantil, práctica que resulta incompatible y contraria a los esfuerzos que desde esta soberanía se han impulsado para garantizar el interés superior de las niñas y de los niños. El matrimonio infantil lacera y limita el desarrollo de las niñas, porque pone en riesgo el acceso a su educación. Además, representa un peligro para su salud en virtud de que los embarazos y partos a una edad temprana son de alto riesgo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que el matrimonio no puede ser libre y completo cuando una de las partes involucradas no es suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja. Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta mencionar que en el país 388.831 niños y niñas entre 12 y 17 años están casados o viven en unión libre, cifra que representa el 3% de la población infantil. De este grupo, cerca de 31.558 niños y niñas tienen entre 12 y 14 años. En el Senado de la República, compartimos la preocupación del Comité de los Derechos del Niño, que ha señalado la alta prevalencia de matrimonios de niñas y niños, principalmente en los casos reportados sobre matrimonio forzoso que permanece en las comunidades indígenas. En esta soberanía no hemos sido omisos ante esta problemática. Prueba de ello es el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que en las leyes federales y en las entidades federativas se incluya como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años de edad. No obstante, solo los estados de Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán han dado puntual cumplimiento a lo que señala el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En 16 entidades federativas se ha establecido la mayoría de edad como requisito para contraer matrimonio. Sin embargo, hay excepciones. En 9 estados no se señala como edad mínima para el matrimonio los 18 años, sino edades a partir de los 14 años o más. Los datos son contundentes y ponen de manifiesto la gravedad de esta problemática que lacera principalmente los derechos de las niñas, pues mientras el porcentaje de hombres que se casan siendo menores es de 3.9%, el porcentaje de las mujeres es de poco más del  17%. Compañeras y compañeros, las y los legisladores del PRI
Condenamos enérgicamente el matrimonio infantil, un problema que afecta la vida, la salud, la educación y su integridad, situación en la cual debemos redoblar los esfuerzos institucionales que contribuyan a erradicar esta práctica. Votaremos a favor del presente dictamen, por el que se exhorta a los congresos locales que todavía no legislan sobre la materia, para que en sus entidades se establezca como requisito para contraer matrimonio la mayoría de edad, aspecto que sin duda contribuirá a erradicar el matrimonio infantil. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora.